El increíble e inesperado revelo del jefe tras ser llamado sexy y arrogante. Carlos no podía evitarlo. Cada vez que Alejandro, su nuevo jefe, lo llamaba sexy y arrogante, una ola de desprecio se deslizaba por su columna vertebral. Dentro de su mente se debatían una multitud de pensamientos. ¿Acaso su apariencia era lo único que su jefe veía en él? ¿Un ingeniero brillante atrapado en la sombra del título de chico de la oficina? La angustia lo consumía mientras se sentaba frente a su computadora, el tecleo suave del teclado amplificando su desasosiego. A sus 28 años se preguntaba si realmente valía la pena. En su pecho, un nudo acumulaba las ideas brillantes que anhelaba compartir, pero el miedo lo mantenía atado como una cadena invisible que lo reprimía. Ese día, la frustración estalló en sus venas mientras miraba por la ventana. El ruido de la oficina, las risas superficiales y la indiferencia de sus compañeros lo rodeaban. El eco de sus risas resonaban, un recordatorio de que para ellos él no era más que el asistente silencioso, un engranaje olvidado en la gran maquinaria de la empresa. Los comentarios de Alejandro lo desarmaban, erosionando su autoestima. Con cada palabra, la imagen de su madre, una mujer luchadora que dedicó su vida a brindarle un futuro mejor, flotaba en su mente. ¿Qué diría ella si lo viese así, sumido en la mediocridad? ¿Le habría hecho tanto sacrificio solo para que su hijo se convirtiera en objeto de burla? Mientras luchaba con sus propios demonios internos, se encontró con doña Rosa, la conserje del edificio. Su mirada llena de compasión tocó el corazón de Carlos. «No dejes que te definan, hijo», le dijo con su voz cálida mientras lo invitó a sentarse a su lado. Compartió historias de su juventud, de momentos donde su compromiso había sido cuestionado, pero siempre había encontrado su camino. Cada gran inventor ha enfrentado el rechazo. La pasión, niño, es el verdadero motor, le recordó con una sonrisa. Las palabras de doña Rosa encendieron una chispa en él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con renovada determinación, Carlos se sumergió en su trabajo. Investigó sobre un desarrollo innovador que podría catapultar a la empresa a la cima de la industria. La emoción interna crecía y al mismo tiempo una voz venenosa lo atormentaba. ¿Eres lo suficientemente bueno? ¿Dónde quedará tus sueños si fracasas? La presión familiar también pesaba. Sus padres siempre habían abogado por el esfuerzo y la lealtad. La duda lo mantenía en un constante vaivén, cuestionándose si debía seguir adelante con su ambición o ceder ante las expectativas forjadas por su madre. A medida que su proyecto empezaba a tomar forma, la tensión se intensificaba. La interacción con Alejandro se volvía un continuo tira y afloja, una lucha silenciosa por el reconocimiento que Carlos sentía merecer. Pero, en el momento de su mayor angustia, Alejandro lo miraba con un aire de desdén, una mueca arrogante apareciendo en su rostro. Un enfrentamiento se tornaba inevitable, un dilema que podría cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Sería capaz Carlos de desafiar la imagen que le habían impuesto? La incertidumbre lo rodeaba, y justo cuando la verdad de sus pasados estaba a punto de revelarse, un oscuro secreto de Alejandro emergió y los dos hombres se encontraron al borde de una confrontación. ¿Qué decisión tomaría Carlos? La tensión era palpable y el destino de su futuro colgando de un hilo. Carlos sentía que el aire se volvía espeso a medida que el día avanzaba. En su mente, la resolución de sus sentimientos se transformaba en un torbellino de dudas, justo cuando los ecos de las palabras de doña Rosa resonaban en su cabeza.
Cada rayo de luz que entraba por la ventana le recordaba que había más en él que ser un asistente anónimo. La idea de ser un líder, de presentar su proyecto innovador y hacerlo notar, empezaba a adquirir forma. A lo largo de días y semanas, su proyecto se expandió como su confianza. Carlos dedicaba días enteros a las horas muertas de la oficina, llenando hojas de ideas y diseños, convirtiendo la frustración en creatividad tangible. Sin embargo, el miedo a la reprobación siempre acechaba, susurros silenciosos que preguntaban si realmente estaba a la altura de las expectativas. Él sabía que estaba desarrollando algo valioso, pero cada vez que veía a Alejandro, una sombra de duda se instalaba en su pecho. En una de esas ocasiones, cuando se encontraron en la cafetería de la oficina, Alejandro lanzó un comentario mordaz que lo tocó profundamente. «Increíble que tengas tanto tiempo para soñar despierto, Carlos», dijo, acompañando su frase con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Ese instante se convirtió en un punto de inflexión. En lugar de dejarse llevar por la humillación, una decisión importante se gestaba dentro de él. Carlos comenzó a armar un plan. En lugar de rechazar las miradas desdeñas de Alejandro o alejarse de las críticas, decidió adoptar un enfoque diferente. Días después, organizó una presentación sobre su proyecto para toda la oficina, incluso invitando a Alejandro. Los nervios casi lo paralizaban a medida que se acercaba la fecha, pero recordó a Doña Rosa y su enfoque sobre la pasión que ganaba cuando uno lucha por lo que cree. Se dedicó a ensayar, cuidando cada palabra, cada inflexión. Necesitaba que los demás viesen lo que él veía en el espejo. El día de la presentación llegó. A su alrededor, la sala se llenaba de comentarios y murmullos especulativos. Carlos entró, el corazón latiendo desbocado como el sonido de un tambor. Con cada paso se sentía más fuerte, consciente de que sus ideas merecían ser escuchadas. Las miradas se centraron en él y el ambiente se tornó tenso, pero su voz resonó con una fuerza inesperada. Describió detenidamente su desarrollo, conduciendo a sus compañeros a través de cada línea de código y cada criterio técnico. Alejandro lo observaba, la expresión de desdén transformándose lentamente. La presentación parecía extenderse más allá de una simple exposición, se convertía en un viaje personal. Carlos compartió no solo datos y métricas, sino también su historia, sus miedos y la razón por la que aquello era importante para él. Al finalizar, se sintió liberado. Si bien el futuro seguía siendo incierto, había superado los límites que alguna vez lo mantenían atrapado. Cuando la última diapositiva se presentó, la sala quedó en silencio. Fue Alejandro quien rompió el hielo primero. Aplaudió con ironía y, tras un momento de tensión, ofreció una crítica constructiva. Aunque su cara aún portaba una mueca de escepticismo, había un destello diferente en sus ojos. Para Carlos, eso fue suficiente, un primer paso hacia el reconocimiento que tanto anhelaba. No obstante, a pesar del éxito de la presentación, una sombra se cernía sobre él. Carlos sabía que esto era solo el comienzo. La confrontación personal y profesional con Alejandro aún era inminente. La lucha por su lugar no había hecho más que empezar. ¿Podría realmente mantenerse firme sin sucumbir a las tácticas de intimidación que su jefe había utilizado hasta ahora? En su mente, una pregunta cortante se formaba. ¿Estaba listo para desafiar no solo a su jefe, sino también a la imagen que había tenido de sí mismo durante tanto tiempo? El eco de una nueva confrontación resonaba, y la expectativa se intensificaba. El momento decisivo estaba cada vez más cerca. Carlos despertó aquella mañana con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Había decidido que permitiría que la presentación de su proyecto fuera solo el primer paso. Su mente bullía con nuevas estrategias para enfrentar a Alejandro y al mismo tiempo reafirmar su posición dentro de la empresa. La reacción del equipo, aunque positiva, no había eliminado por completo el sentimiento de inseguridad que lo había acompañado tanto tiempo, ni las miradas cargadas de desdén que solía recibir de su superior. Caminó hacia la oficina con determinación. Ya no sería el asistente que se escondía detrás de la multitud. Esa mañana se prepararía para enfrentar a Alejandro en una conversación directa. Quería dejar en claro que lo ocurrido en la presentación no era un golpe de suerte, sino el resultado de su arduo trabajo y dedicación.
Sin embargo, la idea de confrontar a su jefe despertaba en él un torbellino de emociones. El miedo se amalgamaba con la expectativa. Cuando llegó a su escritorio, el bullicio de la oficina lo envolvió. Se sentó y comenzó a repasar sus notas. Había decidido no solo hablar sobre el proyecto, sino también de la dinámica tóxica que se había establecido entre ellos. Sabía que sería complicado, que meterse en ese terreno podía llevarlo a un enfrentamiento. Sin embargo, la certeza de que su voz merecía ser escuchada lo contraía de emoción y lo empujaba a actuar. Fue a buscar un café al área común, donde Alejandro lo atrapó por sorpresa. «¿Así que te crees el gran innovador ahora, le dijo Alejandro de manera burlona, alzando una ceja. Carlos sintió el golpe, pero ya no estaba dispuesto a mostrarse vulnerable. «Yo creo en lo que hago, y estoy aquí para hacer una diferencia. Tú deberías considerar darme una oportunidad para demostrarlo», respondió, con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. Alejandro se quedó en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. La tensión se concentraba en el aire entre los dos. Carlos podía casi palparla. Finalmente, su jefe pareció reponerse. «Eres atrevido, lo admito, pero el atrevimiento sin fundamento puede ser peligroso», dijo, dejando caer un leve atisbo de respeto en su voz. Como un arroyo que revive tras las primeras lluvias, las palabras de Carlos fluyeron con más confianza. Comenzó a hablar sobre los aspectos técnicos de su proyecto, sus proyecciones y las oportunidades de crecimiento que ofrecía. Alejandro escuchaba ahora con otros ojos, más críticos sí, pero dispuestos a considerar. Sin embargo, mientras hablaban, Carlos sintió un cambio. No era solo una discusión profesional, había en la voz de Alejandro un matiz de desafío, como si quisiera desmontar su entusiasmo. Era evidente que su jefe disfrutaba de la atención y del control que había mantenido sobre el equipo. En ese instante de vulnerabilidad, Carlos recordó las palabras de Doña Rosa: cambiar la narrativa, transformarse en el narrador de su propia vida. Se dio cuenta de que esto no era solo un enfrentamiento, era la oportunidad para redefinir la relación con su jefe, para establecer límites claros y hacer saber que no retrocedería. El nivel de competencia iba más allá del trabajo, requería una lucha por el respeto. Sintió que el conflicto pronto alcanzaría su clímax. Carlos sabía que el reto era, en todo caso, enfrentarse a sí mismo. La imagen que había proyectado durante tanto tiempo, insegura y conformista, había comenzado a desvanecerse. Sin embargo, la batalla aún no se había ganado. ¿Estaría realmente preparado para mantener su nuevo enfoque y desafiar a Alejandro cara a cara en el futuro? Se despidió de su jefe, dejando tras de sí una mezcla de incertidumbre y determinación. Mientras regresaba a su escritorio, una revelación lo golpeó con fuerza. No se trataba solo de demostrar su valor, sino de convertirse en la versión de sí mismo que había anhelado ser. La lucha había comenzado, y aunque el resultado era incierto, la próxima confrontación se cernía sobre él. ¿Lograría finalmente hallar el equilibrio entre su ambición y la presión que su jefe ejercía sobre él? La respuesta estaba en el aire, latente y como un potente impulso hacia adelante. Carlos se sentó frente a su escritorio, el zumbido constante de teléfonos y conversaciones ajenas sirviéndole de fondo, pero su mente estaba en cualquier lugar menos en el caos cotidiano de la oficina. Las palabras de Alejandro aún resonaban en sus oídos, un eco que impulsaba a Carlos a una reflexión profunda. El día anterior había marcado un cambio en él, pero solo era un primer paso. Había algo urgido dentro de él, algo que le decía que no podía limitarse a ser un buen empleado. La determinación de convertirse en un líder lo consumía. Sin embargo, la línea esquelética entre mostrar confianza y caer en la arrogancia lo inquietaba. Reflexionando, pensó en las maneras de fortalecer su nueva imagen. Decidió hacer una lista de fortalezas y debilidades, un ejercicio personal para esclarecer en qué podía enfocar su energía positiva. Bajo fortalezas, anotó su creatividad y su capacidad para trabajar bajo presión. En el lado opuesto, la inseguridad y la tendencia a la complacencia se destacaron como claros obstructores de su progreso. Mientras anotaba, una idea se gestaba en su interior. No solo aspiraría a ser reconocido por su trabajo, quería que sus colegas lo vean como un mentor. Sabía que había otros en la empresa que también sufrían en las sombras de Alejandro. La idea de crear un espacio de apoyo dentro del ambiente hostil le generaba una mezcla de miedo y emoción.
¿Estaría listo para arriesgar su propia posición por el bienestar de otros? Decidido a hablar con algunos de sus compañeros, Carlos se acercó a varios que lo motivaban, sintiendo que esos puentes podían acercarlo más a la visión de colaboración que quería cultivar. Un escueto comentario de Ana, su compañera en el departamento de marketing, encendió algo dentro de él. Carlos, no solo te veo trabajando duro, sino que veo en ti un potencial increíble. Deberías compartir eso con más gente, le dijo, mirándolo con admiración. Esa pequeña semilla de apoyo era justo lo que necesitaba para reafirmar su intención de inspirar a otros. Al final de la jornada, Carlos organizó una reunión informal para el día siguiente, invitando a Ana y a otros compañeros que había identificado como potenciales aliados. No obstante, el peso de la incertidumbre le provocaba un erizante malestar. ¿Sería recibido como mentor o descalificado nuevamente? Estaba claro que Alejandro no vería con buenos ojos sus intenciones. Cuando se sentó a cenar aquella noche, sumergido en sus pensamientos, decidió que no podía vivir con miedo a la reacción de su superior. Todos los pensadores y grandes líderes que admiraba habían enfrentado adversidades. Quizás esta era su oportunidad para sobresalir. Drástico, Carlos se comprometió a mejorar sus propias competencias. Comenzó a leer libros sobre liderazgo y habilidades de comunicación para prepararse mejor para la conversación con sus compañeros y para el enfrentamiento inevitable con Alejandro. Usar ese conocimiento como una herramienta era un paso que requería coraje y preparación. La mañana siguiente llegó, y a medida que Carlos se duchaba, una ola de afirmación se apoderó de él. Se sentía enérgico, listo para liderar. Sin embargo, en su mente se cernía un pensamiento insidioso. ¿Qué pasaría si Alejandro se enteraba de sus planes? La posibilidad lo llenó de tensión. Podría estar comenzando una revolución de autoconfianza, pero también corría el riesgo de desatender su entorno laboral volátil. La reunión estaba programada a las 6 de la tarde, pero cada minuto que pasaba en la oficina lo sentía como un adelanto a un posible conflicto. Después de cada junta de trabajo, delineaba en su mente cómo alinearía sus palabras para poder mantener la seriedad del encuentro. Un paso a paso que lo guiara hacia una comunicación efectiva. Sin embargo, también existía la amenaza de que Alejandro pudiera interrumpir y sabotear sus esfuerzos. ¿Cuántos intentos más debería hacer para demostrar su valía? Con el tiempo corriendo en su contra, Carlos sintió que cada segundo representaba un desafío con el espectro de la ambición a la vista. ¿Cómo manejaría la abrumadora presión que sentía? El reloj seguía avanzando, y su momento se acercaba. La próxima hora, para él, sería mucho más que una reunión. Sería el punto de inflexión, la batalla en la que sus miedos y su ambición se decidirían en una mirada. La adrenalina lo llenaba mientras se preparaba para su encuentro. Las luces de la oficina parecían brillar más intensamente, y casi como un preludio, la tensión se sentía en el aire. ¿Así comenzaría su transformación? Todo dependía de esos pocos momentos críticos en los que su voz y su visión clamarían por un cambio en la narrativa de su vida. Mientras el tiempo continuaba su marcha, sabía que lo que sucediera esa tarde podría determinar su futuro en la empresa, convirtiéndolo en un líder o dejándolo atrás una vez más. El ambiente en la sala de reuniones era tenso. Carlos observó cómo sus compañeros se acomodaban en sus asientos, algunos con expresiones de duda, otros con escepticismo. La presencia de Alejandro siempre era una sombra al acecho, pero hoy, decidido a desafiarla, Carlos sintió que su momento había llegado. La reacción de su equipo podría ser el respaldo que tanto anhelaba, o el primer paso hacia un camino lleno de incertidumbres. Al comenzar la reunión, respiró hondo y se obligó a recordar sus motivos. Se trataba de construir un espacio seguro, de fomentar el aprendizaje colectivo. Pensó en su lista de fortalezas y les dio vida con cada palabra. Con una voz firme, habló sobre la importancia de la colaboración, de aprender unos de otros en lugar de dejarse consumir por la ansiedad y el miedo que impuso Alejandro durante años. Los murmullos de aprobación comenzaron a elevarse entre algunos de sus colegas. La energía en la sala hacía que Carlos se sintiera por primera vez como un líder.
Pero cuando mencionó la idea de crear un grupo de apoyo mutuo, la atmósfera cambió drásticamente. Los rostros de sus compañeros comenzaron a llenarse de incertidumbre y miedo, y no pasó mucho tiempo antes de que la figura autoritaria de Alejandro se materializara en la puerta. «¿Qué se está discutiendo aquí?», preguntó con una voz que no dejaba lugar a dudas. La mirada de Alejandro cortó la emoción de la sala como un cuchillo afilado. Carlos sintió cómo su corazón se aceleraba. En ese instante se vio expuesto ante sus ojos, como un niño descubierto en el acto. La idea de enfrentar la crítica de su superior resultaba más abrumadora de lo que había anticipado, pero la oportunidad de defender su visión le otorgó un súbito impulso de valentía. «Estamos hablando sobre cómo podemos apoyarnos mejor en nuestro trabajo y aprender unos de otros», respondió, intentando mantener la calma en su tono. Alejandro se acercó, casi como un depredador que acecha a su presa. «¿Y tú te crees capaz de liderar este tipo de iniciativas? Por favor, no me hagas perder el tiempo», respondió con desdén. El desprecio en su voz era palpable, un recordatorio de que la batalla apenas empezaba. Sin embargo, algo cambió en Carlos. La debilidad que normalmente lo paralizaba se transformó en una claridad feroz. Recapituló todos esos días en que se había sentido impotente ante la tiranía de Alejandro, y comprendió que un líder no siempre es quien obtiene el aplauso inmediato, sino quien se levanta a pesar del escepticismo y el miedo. «Sí, Alejandro, creo en mis capacidades y en el potencial de este equipo. Puede que no te parezca adecuado, pero estoy convencido de que podemos ayudar a que otros se sientan menos solos en sus desafíos laborales. Eso tiene un valor incalculable», contestó, mirando a sus compañeros. Algunos parecían sorprendidos, otros manifestaban aprobación silenciosa. El choque entre Carlos y Alejandro se intensificó. La amenaza de la retórica negativa del jefe se hizo evidente, pero, en lugar de asustarse, Carlos se sintió fortalecido por el apoyo discreto de sus compañeros. Esa pequeña chispa de aliento lo impulsó a sostener su postura. Había llegado el momento de transformar su espacio de trabajo. Tensionado, despachó con firmeza: «Este es un cambio que necesitamos. Si deseas continuar con tus métodos, haré mi esfuerzo por ayudar a quienes quieran salir de la sombra. Estaré allí para apoyarles, independientemente de lo que decidas». La sala permaneció en un silencio incrédulo mientras Carlos hacía frente a las expectativas que había contraído de su propio esfuerzo. Entonces, el tiempo pareció detenerse. La batalla no solo era por su visión, sino por su propia valía. Al terminar la reunión, Carlos sintió una mezcla de alivio y adrenalina. A pesar de la confrontación, el resultado le otorgó una dignidad nueva. Sus compañeros parecían más receptivos, como si la iniciativa hubiera encendido algo en ellos. A medida que se alejaba, la sombra de Alejandro permanecía, pero ya no la aplastaba. En su mente se gestaba una pregunta crucial: ¿qué haría si Alejandro decidiera tomar represalias? La incertidumbre lo impulsaba a la acción, y sabía que esta era solo la primera de muchas confrontaciones. La lucha no hacía más que comenzar, y en su mente se armaban estrategias, planes de acción. ¿Acaso estaba listo para enfrentarse a la adversidad en función de sus propios valores y crecimiento? Las puertas de su transformación se abrieron, pero lo que se avecinaba podía ser más complicado de lo que había imaginado. Cada decisión podría llevarle más cerca de convertirse en el líder que anhelaba ser, o hacer que todo se desmoronara aún más bajo el peso de la resistencia. Mientras su mente se llenaba de posibilidades, una nueva pregunta resonaba: ¿cómo se definiría a sí mismo en esta nueva realidad? Carlos dejó la sala de reuniones con la adrenalina aún corriendo por sus venas. La tensión había sido palpable, pero lo que había brotado en él era una sensación desconocida, un atisbo de poder que hasta ahora había estado relegado a un rincón oscuro de su ser. A cada paso que daba por el pasillo, su mente analizaba todos los posibles escenarios que se avecinaban. El temor a la represalia de Alejandro se aferraba a su pecho como una piedra. Aunque la chispa de coraje que había encendido en la reunión le daba fuerza, ¿podía sostener esta nueva imagen de sí mismo? La duda lo agobiaba, y en ocasiones se cuestionaba si realmente había tomado la decisión correcta al desafiar a su jefe.
Los ecos de las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza. ¿Tú te crees capaz de liderar? Era como si las dudas se expusieran como un monstruo en la penumbra, esperando la oportunidad de devorarlo. Mientras avanzaba hacia su oficina, Carlos se detuvo frente a una ventana. Observó el bullicio de la ciudad, la vida fluyendo con mayor agilidad de la que él sentía en su interior. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Sabía que se encontraba en un punto crítico que podía definir su trayectoria profesional y debía aprovechar su fortaleza recién descubierta. Dedicó el resto de la tarde a organizar sus pensamientos, a formular estrategias que no solo contendrían una defensa contra Alejandro, sino que también establecerían el camino hacia ese liderazgo que anhelaba. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir todo lo que había aprendido sobre liderazgo en su carrera. No podía depender solo de reputación o autoridad, necesitaba construir confianza y demostrar que su visión podía ser operativa. Cada palabra que plasmaba en el papel resonaba con una claridad interna. Colaboración, apoyo, crecimiento, transformación. Las palabras se entrelazaban y en cada línea el valor de su propósito se reafirmaba. Formar un grupo de apoyo mutuo no se trataba solo de un cambio organizacional. Era un ejercicio sobre cómo podía impactar en la vida de sus compañeros y de ese modo en la suya propia. Al concluir su lista, la sensación de pesadez que había llevado todo el día comenzó a disiparse. Era innegable que tenía todo un camino por recorrer, pero al menos ahora había un plan. Mapa en sus manos que le guiaba hacia esa nueva realidad. No obstante, mientras Carlos se adentraba en sus pensamientos, sabía que no estaba exento de desafíos inmediatos. El eco de su confrontación con Alejandro seguiría resonando. Él no permitiría que su visión o su valentía se desvanecieran ante la crítica de un solo hombre. La noche caía lentamente, y después de una larga jornada, Carlos sintió que necesitaba una red de apoyo a abrirse paso. Envió un mensaje a algunos compañeros, invitándolos a reunirse de manera informal para discutir ideas sobre el grupo de apoyo. Pensó en cómo podría expandir esa mentalidad colaborativa más allá de la sala de reuniones, y cómo ese encuentro podría ser el comienzo de un movimiento más grande. Mientras se preparaba para salir, sonó su teléfono. Era un mensaje inesperado de Alejandro. Necesitamos hablar. Esto no ha terminado. Los latidos del corazón de Carlos se aceleraron. No sabía si el encuentro que se avecinaba sería una oportunidad para afianzar su liderazgo o un intento de desacreditarlo aún más. Pero una cosa era segura, no iba a dejar que solo su miedo dictara el resultado. Tomar la decisión de ir a esa reunión podría ser el momento en que realmente comenzaría a definirse como líder, o podría ser su mayor desafío. Respirando profundamente, Carlos se preparó para lo que estaba por venir, sus manos apretando el teléfono con determinación. ¿Sería capaz de enfrentar a Alejandro y salir aún más fortalecido de esta confrontación? La respuesta estaba a punto de revelarse. Carlos llegó a la oficina de Alejandro con la sensación de que el aire a su alrededor se había vuelto denso, casi pesado. Sin embargo, con cada paso que daba, intentaba vaciar su mente de lo que estaba por suceder. Sabía que el enfrentamiento no solo era una prueba de su determinación frente a su jefe, sino también una confrontación interna donde tendría que demostrar que el Carlos seguro y decidido que había comenzado a florecer no solo existía en su mente. Al entrar en la oficina, la mirada penetrante de Alejandro lo recibió. Era un ojo de tormenta, en medio de un mar de incertidumbre. Carlos, comenzó, su tono era frío. Este desafortunado incidente en la reunión requiere atención. Carlos tomó aire y se sentó, decidido a proyectar confianza. Este era su momento, y no podía permitirse titubear. Alejandro, creo que es necesario debatir no solo el resultado de la reunión, sino cómo podemos mejorar nuestro entorno laboral. Las palabras fluyeron como un río enfurecido, y a medida que hablaba, notaba que la estructura detrás de sus ideas comenzaba a cimentarse en el aire tenso de la oficina. La conversación no se desarrolló como Carlos esperaba. Alejandro, lejos de ceder, lanzó duros comentarios sobre la falta de experiencia y la supuesta inmadurez de Carlos en el liderazgo. Cada crítica era un golpe, pero Carlos empezó a notar su propio desasosiego, transformándose en una fuerza anímica. Las palabras de él empezaron a fluir con más agudeza, argumentando que el liderazgo no se trataba solo de imponer decisiones, sino de empoderar a otros. Sin embargo, en la mente de Carlos retumbaba otra cuestión. ¿Cómo podía convertir este intercambio en una oportunidad? En medio de las críticas, su interior resonaba con ideas de colaboración y crecimiento. Se dio cuenta de que su enfoque debía cambiar de defensivo a propositivo.
¿Qué pasaría si, en lugar de continuar con una disputa, ofreciera a Alejandro algo que pudiera interesarle? De esta forma, el papel de víctima se desvanecería. Podemos crear un taller de liderazgo en equipo, sugirió, sorprendiendo incluso a su propio ser. No solo para nuestra área, sino como modelo para toda la organización. Imagínate el impacto que podríamos tener. A medida que Carlos hablaba, las palabras parecían tomar vida, conmoviéndolo. La idea comenzó a parecerle no solo factible, sino emocionante. Alejandro lo miró con una mezcla de incredulidad y un ligero destello de interés. La incredulidad le dio paso a una pequeña mueca. Algo en su rostro se había movido. No es una mala idea, dijo, aunque Carlos sintió que aún había resistencia. La conversación llegó a su fin, y al salir de la oficina, Carlos sintió un peso menos en su pecho. Había defendido su postura y había lanzado una propuesta que, aunque podría parecer arriesgada, demostraba su deseo de contribuir. Se sorprendió de su propia audacia y de cómo su mentalidad había cambiado en el espacio de una discusión. ¿Qué más puertas se abrirían si continuaba desafiando su zona de confort así como había hecho en la reunión inicial? Con sus pensamientos agitados en su mente, dio un giro y buscó a los compañeros con los que planeaba reunirse. Cada paso hacia ellos era un paso hacia la creación de algo en lo que realmente creía. En aquel instante, Carlos supo que su necesidad de enfrentar a Alejandro servía a un propósito mayor: construir ese grupo de apoyo del cual había hablado. Una vez más, su teléfono vibró. Era un mensaje de uno de sus compañeros. ¿Listo para la reunión? Necesitamos tu impulso. Carlos sonrió, no solo porque la expectativa lo llenaba de energía, sino porque su respuesta permanecería en el aire. ¿Seré capaz de articular una visión que inspire a otros, o me quedaré atrapado en el caos del miedo? La incertidumbre seguía, pero también la oportunidad. El desafío se expandía, y con cada interacción se sentía más comprometido a no solo ser un líder, sino a imprimir en su trabajo y en su vida un nuevo sentido de propósito. El próximo paso era crítico: su capacidad de atraer y movilizar a su entorno en algo más grande que él mismo. Sin embargo, en su interior, una pregunta latente surgía entre sombras: ¿y si Alejandro no estaba dispuesto a aceptar el cambio? Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, Carlos sintió cómo la adrenalina pululaba por su cuerpo. Se estaba acercando a un momento decisivo. El taller de liderazgo que había propuesto podría ser la clave para cambiar no solo su relación con Alejandro, sino también su trayectoria profesional. Sin embargo, también existía el temor de que su jefe pudiera menospreciar su iniciativa como un capricho de novato. Al ingresar a la sala, el ambiente era vibrante. Sus compañeros, algunos con expresiones de expectación, otros con un aire de escepticismo, lo miraron. «Hola a todos», comenzó, forzando una sonrisa que, aunque sentía un tanto artificial, era necesaria. «Quiero hablar sobre una idea que creo que puede beneficiarnos a todos». Mientras exponía su propuesta, notó cómo algunos de sus compañeros se mostraban asintiendo lentamente, pero otros cruzaban los brazos desafiantes. En su mente, Carlos trataba de prevenir cualquier tipo de crítica anticipada. El miedo al rechazo empezaba a asomarse, pero lo desechó con determinación. Sabía que su crecimiento personal dependía de enfrentarse a esas voces de duda, tanto internas como externas. Un taller de liderazgo puede ayudar a fomentar la colaboración en nuestro equipo, continuó, enfocándose en los beneficios tangibles. No se trata solo de técnicas, sino de crear un espacio donde todos se sientan escuchados y valorados. Sintió que cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a su objetivo, incluso cuando, en su mente, el eco de la incertidumbre seguía retumbando. El diálogo enfocado en su propuesta se movía entre la necesidad de crecimiento y la resistencia habitual del grupo. Carlos manejaba sus temores con cuidado, convirtiéndolos en una energía que lo empujaba hacia adelante. Era un juego de ajedrez emocional. Cada jugador tenía su propia estrategia y él debía anticipar los movimientos de los demás. Finalmente, un compañero, Javier, levantó la mano. «Carlos, ¿qué pasa si Alejandro no aprueba esto? Podría ser un golpe duro para todos nosotros». En ese momento, esa voz de la razón se convirtió en su mayor desafío. La incomodidad en la sala creció un par de grados. Era el instante clave donde Carlos podía aferrarse a la fractura emocional o cambiar la narrativa.
Eso lo entiendo perfectamente, Javier, dijo Carlos, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Pero, ¿acaso no hemos estado eligiendo quedarnos en la zona de confort? Lo que propongo no es solo un taller, es un desafío a nuestra manera de trabajar. Y si Alejandro se opone, entonces quizás sea el momento de demostrarle que somos capaces de liderar nuestra propia evolución. La sala se llenó de un silencio tenso, pero la semilla de la inquietud estaba sembrada. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, compartiendo sus propias frustraciones en relación con Alejandro. Carlos se dio cuenta de que había logrado tocar un nervio común, algo que podría movilizar al grupo a apoyarlo. Al salir de la reunión, Carlos sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Había hecho lo que muchos creían imposible, hablar abiertamente de sus propios temores y deseos. La verdad era que no solo había empujado a sus compañeros a pensar en grande, sino que también se había impulsado a sí mismo hacia una nueva dimensión de autoconfianza. Sin embargo, la preocupación por Alejandro seguía ahí, acechándolo. ¿Y si decide aplastar esta iniciativa antes de que despegue?, se preguntó en su mente. La incertidumbre albergaba su espíritu. La pregunta parecía latente. Pero Carlos había tomado una decisión. Debía prepararse para lo peor, y aún así, luchar por lo que creía. La próxima semana sería crucial. Ahora, todo dependía de cómo comunicaría su idea al jefe nuevamente. ¿Podría convencer a Alejandro de su visión o tendría que enfrentarse a una postura cerrada? Tal vez el verdadero desafío no solo era la aprobación del taller, sino retar su propia percepción de los límites que había construido previamente. La tensión crecía, al igual que su determinación. ¿Cómo podría convencer a alguien que parecía completamente opuesto a su forma de pensar? Con ese dilema pesado en sus pensamientos, Carlos se adentró de nuevo en su rutina diaria, aún sintiendo el eco de sus propias palabras resonar. ¿Sería capaz de conquistar sus propios temores? Carlos se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. Era el día en que debía presentar su idea a Alejandro, el jefe al que tanto admiraba y temía al mismo tiempo. Mientras se duchaba, repasaba una y otra vez sus argumentos, buscando cómo sortear el escepticismo que siempre había rodeado sus interacciones. La reflexión era clara. Este paso no solo definiría la viabilidad del taller, sino su propia evolución profesional. En la oficina, la atmósfera era un tanto tensa. Sus compañeros habían notado el cambio en Carlos desde la reunión anterior y lo observaban con una mezcla de curiosidad y apoyo cómplice. Durante el café, decidió aprovechar esos momentos previos para sondear el sentir de los demás. ¿Creen que a Alejandro le gustaría la idea?, preguntó. Las respuestas variaron, desde optimismo hasta un contundente no sé, lo que no hizo más que intensificar su ansiedad. Eventualmente, llegó el momento. Carlos se plantó frente a Alejandro en su oficina. El aire era pesado, y no solo por la inminente conversación. «Hola, Carlos, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Alejandro, observándole desde detrás de su escritorio con una mirada que Carlos no pudo descifrar. Con determinación, Carlos se adentró en su exposición, resaltando que un taller de liderazgo no solo generaría un cambio positivo en la dinámica del equipo, sino que era también una oportunidad para innovar y reafirmar el liderazgo ejercido por Alejandro. «Necesitamos desafiar nuestras fronteras», insistió, sintiendo cómo poco a poco su voz se fortalecía. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la conversación, la expresión de Alejandro no cambiaba. Había algo oculto tras su mirada, y a cada momento de duda, Carlos podía sentir que las palabras se le atascaban en la garganta. Necesitaba ir más allá de lo convencional, buscar un enfoque que capturara no solo la idea, sino la esencia misma de lo que quería comunicar. De improviso, se le ocurrió: «Piensa en esto, Alejandro. Lo que propongo podría ser el trampolín para la cultura que queremos fomentar en nuestra empresa. Imagínate que no solo seríamos un equipo más eficiente, sino que también nos convertiríamos en un modelo a seguir en la industria». Sus ojos se iluminaron mientras se dejaba llevar por esa chispa, pero su jefe lo interrumpió. «Carlos», dijo Alejandro con un tono contemplativo, «me gusta tu pasión, pero ¿quieres que invierta en algo que no has probado?».
Esa simple afirmación lo llevó a confrontar el verdadero miedo que lo había paralizado. No era solo la aprobación de Alejandro, sino la validación de su propio potencial. Carlos inhaló profundamente. Es cierto, quizá no tenga las pruebas suficientes, pero a veces el cambio más significativo proviene de arriesgarse a lo desconocido. No todas las decisiones deben ser medibles en ese momento. Las palabras habían salido casi sin pensarlo, cada una cargada de una verdad que Carlos apenas comenzaba a comprender. El instante se llenó de una tensión palpable, y al igual que en la reunión anterior, el silencio era ensordecedor. Carlos temía cómo reaccionaría Alejandro. Tenía que ser lo suficientemente audaz para mostrarle que estaba comprometido, no solo con el taller, sino con su propia carrera, su propio crecimiento. Finalmente, Alejandro se inclinó hacia adelante, cruzando sus brazos sobre el escritorio. Carlos, es arriesgado, pero los riesgos, cuando se gestionan adecuadamente, pueden resultar en grandes recompensas. Debemos afinar la propuesta antes de presentarla ante la dirección. Una chispa de esperanza brotó en el interior de Carlos, pero también una nueva incertidumbre. Ahora debía prepararse no solo para consolidar la propuesta del taller, sino para demostrar su valía como líder emergente. A medida que caminaba de vuelta a su escritorio, ya no se sentía el mismo. Un nuevo desafío se dibujaba ante él, no solo defender su idea, sino también convertirse en ese líder que había soñado ser. Mientras se sentaba frente a su computadora, una pregunta lo asaltó de nuevo. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para enfrentar sus miedos? Esa noche, sin duda, se presentaría como la oportunidad para entrar al siguiente nivel de autodescubrimiento. Pero con cada paso hacia adelante, la sombra del fracaso acechaba. ¿Podría Carlos sortear sus dudas internas y audazmente abrirse camino hacia un futuro de liderazgo genuino? Carlos se despertó aquella mañana con una renovada sensación de propósito. Había pasado semanas enfrentando a sus propios miedos, y aunque la presión de presentar su propuesta de taller a la dirección se tornaba cada vez más intensa, sabía que había llegado a un punto de no retorno. La experiencia de su reciente encuentro con Alejandro había sido transformadora. Había sentido la chispa de su propio poder. Hoy, su voz resonaría con la autoridad que siempre había anhelado. Caminó hacia la oficina con la cabeza en alto. Los murmullos de sus compañeros le daban confianza. Sabía que contaba con su apoyo, un hecho que antes hubiera desmerecido. Decidido a demostrar que su propuesta era más que una idea, había preparado un documento detallado que delineaba no solo cómo funcionaría el taller, sino también cómo empoderaría al equipo en su conjunto, convirtiéndolos en mejores profesionales. Cuando llegó a la sala de juntas, las miradas estaban puestas en él, pero no había rastro de nerviosismo. Al contrario, sentía la adrenalina fluir en sus venas. Expuso su idea con claridad y articulación, invitando a cada uno de sus compañeros a compartir sus experiencias y cómo podrían beneficiarse del taller. Su voz, ahora firme, transmitía determinación. «Necesitamos cambiar la narrativa en nuestra oficina», dijo con convicción. «No somos solo un grupo de empleados, somos innovadores en potencia. Este taller puede ser nuestro primer paso hacia un ambiente más colaborativo y estimulante. Si nos apoyamos mutuamente, no solo mejoraremos nuestros proyectos, sino también nuestra confianza personal». La sala estaba en silencio, pero no era un silencio incómodo, no, era un silencio cargado de expectativa. Las palabras de Carlos habían dejado una marca, y vio cómo algunos de sus compañeros comenzaban a asentir con la cabeza. Cuando uno de ellos sugirió personalizar los talleres según las necesidades individuales, una chispa de iluminación colectiva llenó el aire. De repente, Carlos entendió que no solo estaba defendiendo su visión, sino que estaba construyendo un puente hacia su transformación colectiva. Esto era lo que habían esperado, una oportunidad para ser escuchados. Justo cuando creía que el momentum era inminente, una voz familiar irrumpió, y todos se volvieron hacia Alejandro, quien estaba de pie en la puerta. «Abrir un espacio así requiere más que solo intenciones», dijo su jefe con una mezcla de escepticismo y desafío. «¿Qué evidencia tienes de que este enfoque funcionará?» Carlos sintió que su corazón latía más rápido, pero no iba a retroceder. En vez de ello, se enfrentó a la mirada de Alejandro con una calma nueva. «Lo que necesitamos es un cambio en la dinámica de liderazgo.
Estoy listo para asumir la responsabilidad de orquestar este taller. Estoy aquí para demostrar que podemos salir adelante, y eso empezará con una prueba piloto, respondió, su tono firme a pesar de la presión. Alejandro se quedó en silencio por un momento, y Carlos pudo ver cómo la resistencia en su rostro comenzaba a desvanecerse lentamente. Las palabras de sus compañeros resonaban detrás de él. La reunión continuó, y bajo la mirada crítica de Alejandro, Carlos presentó situaciones prácticas en las que el taller podría tener un impacto inmediato. Cada argumento se acompañaba de situaciones reales, momento a momento, delineando cómo su equipo podría crecer a partir de este nuevo enfoque. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. Veré lo que has propuesto, pero recuerda, los resultados son lo que cuentan en este negocio. Si esto no funciona, tendrás que responder por ello. Fue una advertencia, pero para Carlos era también una oportunidad. Al salir de la reunión, sintió que el peso de la ansiedad se aligeraba. Se había afirmado, no solo ante Alejandro, sino ante sí mismo. El camino al que se asomaba comenzaba a estar trazado, un camino de liderazgo, colaboración y redención personal. Se sentó en su escritorio, absorto en la posibilidad de lo que venía. Carlos había aprendido que la medida de su valor no radicaba en la aprobación de Alejandro, sino en su capacidad para desafiar no solo a su jefe, sino también a la imagen que había tenido de sí mismo durante tanto tiempo. Era un ingeniero brillante, un líder en ciernes, y lo había demostrado. Al final del día, mientras los ecos de las reuniones resonaban en su mente, Carlos tomó una decisión. Se dedicaría a trabajar en su taller con pasión y compromiso, no solo para probar que era capaz, sino para inspirar a otros. La lucha con Alejandro no había terminado, pero ya no lo veía como un obstáculo insuperable. Era simplemente parte del viaje que lo llevaría a convertirse en el líder que siempre había soñado ser. Carlos finalmente entendía que su camino era un viaje de autoconocimiento, crecimiento y transformación. Celebrar cada pequeño triunfo sería su mantra, y así, mientras el sol se ponía al fondo, se comprometía a estar presente en la construcción de su futuro. Con la confianza renovada y una misión clara, Carlos estaba listo para salir del anonimato y reclamar su autenticidad. Un nuevo destino lo aguardaba, uno en el que podría ser no solo un líder, sino también un mentor. Y un agente de cambio. La oportunidad de entrenar a otros y crear un espacio de apoyo no solo lo llenaba de orgullo, sino que reafirmaba su deseo de ser un ejemplo dentro de su entorno laboral. Había llegado la hora de demostrar lo que realmente significaba ser un innovador en el corazón. No dejen pasar la oportunidad de profundizar en estas historias de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las futuras transformaciones que tenemos para ustedes. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el resultado de Carlos. Queremos saber qué piensan. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este poderoso desenlace. Este es el momento de mostrar su apoyo.